explicar ahora el uso de los pinceles y los patrones, tanto los que tiene el programa como aquellos que podemos crear. En el caso de los pinceles, podemos acceder a ellos a través de este icono y el menú contextual nos va a dar una serie de características para poder editar. Estamos trabajando en este momento con un lienzo cuadrado. Vamos a agregar una capa sobre la cual vamos a pintar. Y en este menú contextual, bueno, podemos ahí tener algunos settings y algo muy interesante para empezar a explicar es que sin duda podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, vamos a hacerlo más grande para que se pueda ver. Y también el borde, la dureza del borde, por ejemplo aquí. El programa, bueno, tiene una serie ya de pinceles predeterminados con los que podemos, bueno, crear una serie de efectos y trabajar diferentes resultados. Vamos entonces ahora a ver el otro panel. En esta otra carpeta que tenemos aquí, tenemos una serie de características que podemos modificar de nuestro pincel y también tenemos acceso a la librería que hemos comentado, donde podemos cambiar el tamaño y navegar en diferentes opciones de pincel. Por ejemplo, entre los pinceles que tiene el programa podemos acceder a algunos con diferentes texturas. Por ejemplo, este que tenemos aquí, pero también vamos a poder crear algunos. Es importante ver que tienen del lado derecho un icono. Esto quiere decir que va a corresponder a alguna de estas posibilidades de trabajo. Aún no hemos explicado el uso del dedo, digamos, pero sí estamos viendo ahora la parte del pincel como tal. Entonces sería bueno observar esa parte. Vamos a hacerla un poco más grande para que sea visible. El pincel realmente puede trabajar en una serie de opciones, como hemos visto. Nos vamos a poder aplicar algunas variaciones en todas estas herramientas que veremos un poco más adelante y también estas de aquí. Como vemos, al accionar este icono tenemos igualmente acceso al menú contextual del pincel. Entonces es muy importante poder tenerlo en cuenta. Igual, por ejemplo, en estos otros, dependiendo de la característica que hemos señalado. Vamos ahora a crear un pincel. Podemos empezar con este que está aquí. Y nosotros podemos cambiar también su tamaño, habíamos dicho, haciendo clic derecho. Y cambiamos tanto el tamaño como la dureza. Por otro lado, podemos presionar las teclas Control y Opción. Y de esta manera tenemos acceso a modificar tanto la dureza como el tamaño. Dependiendo cómo navegamos en nuestro mouse o el cursor, vamos a poder cambiar algunas características de tamaño, diámetro. Vamos a crear ahora un pincel y para eso necesitamos tener algún diseño, alguna forma creada en nuestro espacio de trabajo. Entonces podríamos bien exportarlo de otro lado, de una fotografía, inclusive tomar algún motivo o traerlo, por ejemplo, de algún programa vectorial o pintar directamente. Aquí voy a pintar de esta forma. Una vez que lo tenemos aquí, podemos ir a nuestro menú Edit y vamos a ver que nos va a dar la opción de definir un nuevo pincel. También podemos acceder a esto en nuestro menú de pinceles. Cuando lo tenemos aquí, tenemos la vista de cómo va a ser y podemos nombrarlo. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos ya nuestro pincel listo para ser utilizado. Vamos a colocarlo aquí. E igualmente podemos acceder a cambiar el tamaño, por ejemplo. Podemos cambiarle el color. Y podemos también acceder a todas las modificaciones que podemos tener en este panel, igual que en los otros pinceles. En la parte inferior vamos a tener una vista del resultado de utilizar estas variaciones, por ejemplo. Por último, podemos exportarlo yendo a nuestra paleta de pinceles y que igualmente son estos dos iconos que tenemos aquí. Podemos importar o exportar. En el caso de exportar, vamos a crear un archivo especial de pinceles que son los que podemos compartir con otras personas o inclusive es el que se utiliza para las personas que venden librerías de pinceles. Igualmente podemos importar pinceles.
Es decir, que si hemos, por ejemplo, hecho una compra o de algún lugar hemos descargado algunos pinceles, podemos tener acceso a este archivo y aquí lo vamos a cargar. En este caso es una librería de pinceles que tiene que ver con árboles y vamos a previsualizarla. Vamos a hablar del uso y la creación de patrones. Para eso podemos acceder desde aquí a esta librería que el programa ya tiene, por ejemplo, de algunos patrones que podemos aplicar a nuestras formas, y también podemos colocarlos desde nuestro menú de abajo en las capas. O dibujar un objeto, asegurémonos de que tenga por ahora esta forma de shape, y en la parte del relleno podemos navegar en el último icono a la parte de los patrones. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear este icono aquí, igual que todos los vectores, pues puedo hacer modificaciones y me crea esta capa que tenemos aquí. Igualmente, por ejemplo, vamos a crearla ahora desde acá. Elegimos algún patrón. Aquí podríamos cambiar la escala. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir que esto sea el 30%, que cambiemos el ángulo y poder hacer una serie de transformaciones. En este caso, la capa que me crea es diferente. Entonces, yo puedo ahí decidir qué tipo de objeto es el que estoy necesitando en mi capa. Vamos a borrarlos y vamos a crear una propia. Para esto igualmente nos iremos a la forma de crear objetos. Pongamos un relleno de color. Puede ser este. Y comenzaremos creando algunos elementos para la explicación. Si yo quiero, bueno, igualmente puedo cambiarle aquí el relleno. Si quisiera algún otro color. Entonces vamos a crear este. Vamos a rotarlo. Aquí estoy realizando un par de objetos. Vamos a cambiarle a este el color, por ejemplo. Vamos a duplicar este objeto. Entonces realicé una copia y la voy a transformar. Por ejemplo, hablando de la barra de propiedades, en este caso específico, tengo yo las dimensiones. Puedo hacer que sean proporcionales. Por ejemplo, reducir o disminuir de manera proporcional. O puedo, quitando el candado, modificar una de ellas solamente. Por ejemplo, en este caso, solamente lo que lee como el ancho o el alto. Creo que con este podríamos estar bien. Vamos a acercarnos aquí las layers para que veamos los diferentes elementos y duplicaremos este. En este momento no vamos a hacer tantas transformaciones. Quizás por ahí, para tener nuestros primeros elementos. Vamos a regresarla aquí. Ok. En el menú de vista, yo tengo una vista previa del patrón. Entonces, cuando hago clic, me habla de poder crear objetos inteligentes. En este caso, vamos a trabajarlo así. Y yo puedo tener una vista de qué va a pasar con mi patrón. Aquí podría yo hacer modificaciones, cambiar colores, hacer una serie de cambios. Por ejemplo, si me salgo también del cuadrado, hace aquello que veíamos en Illustrator de colocar del lado izquierdo y derecho la continuación de este objeto. Entonces, bueno, aquí podemos decidir cuáles son las características del patrón antes de salvarlo como tal. Quizás ahí. Podemos darle un poquito más de variación, creo que por aquí. Ahí. Que es este efecto que decíamos seamless o sin costuras, que realmente es un patrón. Una vez que lo tenemos ahí, igualmente vamos a la pestaña de editar y aquí tengo yo que pueda definir el patrón. Igualmente tengo acceso a una vista previa y a un nombre. Líneas, puntos. Y decimos OK. Y ahora lo tenemos ya en nuestro patrón, en nuestro menú de patrones. Vamos ahora a aplicarlo. Vamos ahora a aplicarlo en un nuevo diseño, en un nuevo trabajo.
Entonces voy a crear uno de las dimensiones que estoy utilizando en este momento y vemos que continúa en mi paleta de patrones. Quiere decir que cuando yo realice cualquier otro proyecto, lo tengo ya colocado aquí para poder utilizarlo. Si yo accedo desde esta paleta, puedo, por ejemplo, cambiar el ángulo, la escala y el ángulo, para hacerlo más adecuado a mi diseño, por ejemplo. Igualmente, podemos exportar nuestros patrones, señalándolo, exportar. E igualmente, como comentamos en la explicación de los pinceles, puede ser un archivo que compartimos o que podemos poner a vender. De la misma manera, podemos también utilizar fotografías, podemos utilizar diseños propios que traemos de algún proyecto vectorizado.